Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces vamos a iniciar nuestro servicio. Recordemos, ¿cuál es el propósito? De finalizar ya el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. No sin antes, nuevamente ratificar cuál es la finalidad con la que estamos haciendo esto. Y es ciertamente la finalidad del estudio de esta primera carta a los Corintios es la justicia por la fe. Entender y comprender mucho mejor lo que es la justicia por la fe, la gracia de Dios y el crecimiento del creyente. Como está escrito en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El tema que estamos desarrollando de acuerdo a la primera carta y posteriormente a lo que va a ser la segunda carta a los Corintios es la vida del creyente ha de estar centrada en el Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos entonces a ver los últimos versículos de este capítulo 6. Esta es la parte 3, primera de Corintios, o el estudio a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, la tercera parte. El tema, no somos nuestros, somos de Dios. Ese es el tema, de que trata estos últimos pasajes. Nos es entonces necesario volver a leer los últimos versículos. Vamos a leerlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras versiones de las Escrituras, por ejemplo, en la versión Nueva Traducción Viviente, que es otra versión, está el apóstol Pablo, de acuerdo a esa versión, lo que está diciendo es que en los Corintios decían eso. Decían que todas las cosas les eran lícitas. ¿Sí? Aquí lo estamos leyendo como que él lo está diciendo de sí mismo, pero él está respondiendo a preguntas, a cosas que ellos le estaban formulando. Necesitaban ellos entender varias cosas que tienen que ver con la santidad, con la justicia, con la comunión con Dios. Entonces, cuando él dice aquí, todas las cosas me son lícitas, la respuesta a eso es, mas no todas convienen. ¿Sí? Ellos están argumentándole a él que todas las cosas, de acuerdo al conocimiento que ellos tenían y de acuerdo a cómo venían viviendo hasta ese momento, porque recuerde que esta iglesia, la iglesia a los Corintios, es una iglesia relativamente joven, en el sentido de que no lleva muchos años después de haber sido constituida. Es una iglesia que lleva poco tiempo, pero necesitan fortalecerse, necesitan crecer y ante ese postulado que se decía en esa sociedad de Corinto, donde todas las cosas eran lícitas, él dice, la respuesta del apóstol Pablo, que como habíamos también visto, no es la respuesta en sí del apóstol Pablo, sino lo que el Señor Jesucristo responde a la iglesia de Corinto por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y aclaro esto porque hay varias cosas que se están haciendo actualmente para desvirtuar la verdad de la palabra. Y es la credibilidad, la honestidad y la santidad, el llamado del apóstol Pablo. Él está respondiendo es de acuerdo a la sabiduría de Cristo. El Señor Jesucristo le está diciendo a los corintios, no, Señor, no todas las cosas convienen. Es el mismo Señor
el verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, que es la verdad, es el que está diciendo, si bien la sociedad de Corinto tolera y dice que todas las cosas son lícitas, no es así. No todas convienen. Ahora, lo otro, ellos insisten nuevamente, porque es lo mismo, vean. Todas las cosas me son lícitas, nuevamente. Pero él le responde, el Señor Jesucristo es quien está respondiendo. Entonces aquí en amarillo está lo que ellos están argumentando. De acuerdo a la cultura de la que está, a donde nacieron, en la que crecieron, en la que se hicieron adultos, en ese libertinaje. Y nuevamente hay otra insistencia. ¿Todas las cosas me son lícitas? No. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Corinto que no han de dejarse dominar de ninguna cosa. La Biblia dice, o más bien el Espíritu Santo dejó escrito lo siguiente: el que es vencido por alguno viene a ser esclavo del que le venció. Por eso Dios nos ha dado a nosotros un espíritu nuevo, regido por el Espíritu Santo, conforme a su palabra, por medio del cual podemos ejercer dominio propio. Él nos dio un espíritu de poder fundamentado en el poder de su palabra. No es que seamos poderosos por nosotros mismos, pues nuestro poder radica en la obediencia a la palabra. Tendremos poder para enfrentar el pecado que asedia si nos sujetamos a la palabra de Dios. Dios actúa hablando por su palabra. Su palabra es poder. En esta primera carta, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Entonces Dios nos dio un espíritu de poder. O sea, tenemos un espíritu nuevo, guiado, regido por el Espíritu Santo, pero única y exclusivamente por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, por la palabra de Dios que es poder. Pero también dice que ese espíritu es un espíritu de amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, no es para que nos amemos solo a nosotros mismos, sino que ese amor de Dios derramado en los corazones lleve a nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, a la obediencia a Cristo. Porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así como yo he obedecido al Padre y permanezco en su amor. O como también el Espíritu Santo dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Para eso Dios derramó de su amor en nuestros corazones. Por eso dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, involucrando espíritu, alma y cuerpo en darle a Dios el primer lugar y proceder de acuerdo a su sabiduría. Pero ese espíritu también entonces tendrá dominio propio. Ya sabemos entonces cómo se ejerce el dominio propio, por las dos cosas primeras, por el poder y por el amor. Por el poder que radica en la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, el verbo de Dios. Regidos por el Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo a la obediencia.
Por eso es que tenemos un espíritu de dominio propio. No es por nosotros mismos, no es en nuestras propias fuerzas. Entonces el Señor Jesucristo le está respondiendo a la iglesia de los Corintios, y les está derribando todos esos argumentos, porque quiere que ellos crezcan. Vean cómo se expresa el mismo Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo para con los Corintios en la introducción de la carta, en el saludo. Él les dice a los santos y fieles hermanos que están en Corinto, a los llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a aquellos a los cuales Él ha santificado, a los cuales Él les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Pero tienen argumentos y tienen todavía cosas que necesitan quitar y apartar de sí definitivamente. Y una de ellas es las ideologías de esta vida. Y esa es una de ellas. La ideología que hoy impera es el libertinaje, que ciertamente está llevando al mundo a la anarquía total. Aunque hayan gobernantes, aunque hayan presidentes, primeros ministros, reyes y todos sus gabinetes debidamente establecidos, hay anarquía total. Recordemos las palabras del Señor cuando dijo: estos tiempos son semejantes a los tiempos de Sodoma y de Gomorra, donde la anarquía, donde el libertinaje, donde el hacer, donde ese pensar, esa ideología de que todo es lícito, llevó a ese pueblo, llevó a esos dos pueblos y las ciudades circunvecinas, porque no eran solo dos pueblos, eran otras ciudades también, a pervertir su corazón, a torcer sus caminos y a cometer pecados vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice que desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo, cada uno practicaba los pecados contra naturaleza. Pues Jesús, en nuestro Señor, dijo que estos tiempos son iguales. Si antes el foco de eso era Sodoma y Gomorra, ahora es todas las naciones. Es el foco de esos pecados que van contra naturaleza. Por eso también el Señor Jesucristo en esta primera carta, en el capítulo 6, habla acerca de que no todo conviene. No todo lo que el mundo tiene por libertades humanas conviene. No todo lo que el mundo tiene por ideologías que promueven el libre desarrollo de la personalidad, no todo conviene. Y no se puede o no puede el Hijo de Dios dejarse dominar de ninguna de esas cosas, porque no están o no proceden de la sabiduría de Dios. El Señor Jesucristo dijo que eso es pura sabiduría animal, terrenal y diabólica, porque va en contra de la verdad de Dios. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra, con esa ideología del versículo 12, donde todas las cosas me son lícitas? Porque recuerden, eso no es nada nuevo. Lo que ocurre hoy no es nada nuevo. Eso ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo y aumentará y será peor. Las cosas van a empeorar mucho más de lo que están actualmente. Una mujer que conozco que es
ministra del Evangelio, fue a otro país, no voy a decir a dónde, a qué continente, ni voy a nombrar el país, por respetar a los cristianos que están en ese país, pero se devolvió porque dice que si aquí en Colombia la sociedad anda diciendo que todas las cosas son lícitas, en ese país ya eso está completamente desbordado. Yo alcanzo a percibir en mi espíritu lo que esa persona vio. De manera que todavía en Colombia hay un temor de Dios. Pero lo que ella vio allá la dejó completamente, como dice, espantada. Espantada. Entonces el Señor Jesús, ¿cómo afrontar una aplicación? Estamos de una vez aplicando todo. ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar la ideología de este mundo? La ideología de que todas las cosas son lícitas. Y donde hay una insistencia, otra vez, y todas las cosas son lícitas. Porque ciertamente tuvieron como lícito tomar símbolos que representan la fe cristiana y burlarse de ellos en una representación mundana, en unos juegos que ahorita están en curso. No voy a nombrar qué es. Eso sí es lícito, porque está dentro de su ideología, de lo lícito. Pero ¿cómo afrontamos entonces lo lícito? Lo vamos a afrontar a través de la verdad de Dios. Ahora, miren lo que dentro de esa ideología de que todas las cosas son lícitas, ellos le dicen a Pablo, socialmente, culturalmente, se entiende las relaciones sexuales, el cuerpo y las relaciones sexuales semejantes a las viandas y al vientre. Pues ahí dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, corresponde, el cuerpo es para el cuerpo es para el sexo y el sexo para el cuerpo, porque era lo que socialmente ellos tenían como lícito, sin importar si estaban casados o no. Eran educados en ese pensamiento, en esa ideología. Y ese era el fundamento de lo lícito en cuanto a las relaciones sexuales inmorales. Así como el vientre es para las viandas y las viandas para el vientre, así es el cuerpo para el sexo. No hay una ideología ahora en la mayoría de la juventud de que no quieren llegar a una edad adulta siendo vírgenes. No están fomentando que las jóvenes necesitan despertar sexual a temprana edad, porque tienen derecho a satisfacer su necesidad biológica. Esa es la ideología de lo lícito. O sea, están diciendo que el cuerpo es para el sexo y punto. Y que el sexo para el cuerpo así es como la comida para el vientre. Es una necesidad. Eso es lo que están diciendo. Es una necesidad. ¿Con qué se sacia el cuerpo cuando tiene hambre? Con la comida.
Y luego lo que no dicen es que luego hacen popó. Hacen del cuerpo. Y que todo lo que va al vientre luego va a la letrina. Eso no lo dicen ahí. O sea que como dicen que el cuerpo es para el sexo, no se digiere, sino que corrompe el cuerpo, porque no hay una digestión, pues no está de acuerdo a la sabiduría y los principios de Dios. Entonces hay mucha gente indigesta sexualmente. No han digerido el sexo. Han corrompido su cuerpo. Y están sufriendo de estreñimiento sexual. Porque la única manera de entender la sexualidad, de digerirla, si vamos a colocarlo a la par de lo que corresponde a esa comparación que ellos le justificaban al apóstol Pablo, la única manera de digerir el sexo, de entenderlo y que sea provechoso para el cuerpo, es si se hace y se contempla dentro del matrimonio, debidamente establecido por Dios ante las autoridades, sean civiles o eclesiásticas, sean católicas o protestantes. Del resto, entonces, hay mucha indigestión sexual, mucha gente que está inflamada en su vientre, en su cuerpo está corrompido. Dice el Señor, el cuerpo no es para la fornicación. Otras traducciones bíblicas dicen que no es para la prostitución. ¿Sabe por qué? Más adelante lo va a decir. Porque social, culturalmente, esa sociedad de Corinto admitía, consentía y tenía bien la prostitución del cuerpo por causa de una religiosidad sexual que les permitía tener un templo a la diosa Afrodita con 1000 prostitutas que eran llamadas sacerdotisas, que descendían de la parte alta de la ciudad a ofrecer su cuerpo a cambio de la bendición de Afrodita. Tanto hombres como mujeres crecían viendo eso y luego practicaban eso. Usted entonces y yo creemos que la prostitución la ejercen las mujeres que ahorita las llaman las mujeres trabajadoras sexuales, que es que les llaman, o no sé si ya les cambiaron el nombre. ¿Cómo son llamadas trabajadoras sexuales, no? Usted a eso no es lo que se está refiriendo, a las trabajadoras sexuales, sino que el Señor Jesucristo está diciendo, todo aquel que comete fornicación, que está sosteniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, es una prostituta, es un prostituto, porque está prostituyendo su cuerpo. Ahora, si el escenario se coloca en el contexto de la sociedad de Corinto, la sexualidad era un sacrificio a la diosa Afrodita. De manera que los que cometen fornicación, los que están cometiendo pecados sexuales, los jóvenes que están teniendo sexo sin estar casados, los que están prostituyéndose de esa manera, justificando que tienen la necesidad, que tienen hambre, aunque no dijeran eso,
aunque se indigesten. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesucristo? Que eso lo están ofreciendo a un demonio. Porque esa relación sexual, eso que esas prostitutas ofrecían y la gente se prostituía con ellas, era un sacrificio a un demonio. Porque no hay más que un solo Dios verdadero. Los demás son invención de la propia dureza del corazón de los hombres. Recreados en imágenes y en templos donde satisfacen sus codicias y sus pecados. O sea que ¿cuántos sacrificios cree usted que se están ofreciendo a la diosa Afrodita en estos tiempos por parte de la juventud, por parte de todos los hombres y mujeres que están llevando una vida bajo un acto que ellos llaman lícito, como lo es las relaciones conyugales que no son en el matrimonio, que son llamadas uniones conyugales de hecho, así son, maritales de hecho. Pues todas las relaciones sexuales consentidas en una unión marital de hecho, que no se sujeta a Dios, conforme a lo que Dios dijo que había que hacerse para el matrimonio, cada relación sexual está siendo ofrecida a un demonio. Porque lo que los hombres ofrecen a sus ídolos, a los demonios lo ofrecen. Y eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. El cuerpo, dice, es para el Señor. Al vientre y al alimento lo destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para prostituirse, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y luego dice, y aquí introduce un fundamento, la doctrina de la resurrección. Que ciertamente Jesús fue levantado por Dios de entre los muertos. El Señor Jesucristo ha resucitado. Y Dios dice que levantó al Señor. También a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? Vean, su palabra. Recordemos que Dios actúa hablando. Su autoridad por su palabra, su presencia por su palabra, la cual es a su vez el verbo de Dios. Jesucristo mismo nuestro Señor. Él levantó a Jesús de entre los muertos, dándonos fe a todos, nos ha mostrado, nos ha dado por la palabra todas las evidencias de que Él ha resucitado a su Hijo de entre los muertos. Y nos ha prometido resucitarnos a nosotros también. Por eso creemos que habrá resurrección para vida, pero también habrá resurrección para condenación. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Unos resucitarán para estar en la presencia del Señor para siempre, en el cielo nuevo, la tierra nueva, y otros resucitarán para ir al juicio y del juicio ir al infierno. Alguien dijo una vez, porque eso es lo que se dice en cierto lugar del mundo hacia el norte, no voy a decir el país, la gente dice que no creen en el infierno. Pero jocosamente ellos mismos dicen, el infierno sí cree en ti. Como personificando el infierno. La escritura dice que el Hades y el Abadón no se sacia, pero las fuerzas del Hades, con todo y que no se sacia, no
no van a perseverar, no van a prevalecer contra la iglesia. Porque el Hades y el infierno, hablándolo, personificándolos como bestias, no se sacian de recibir almas. Y el infierno no se sacia de esperar el tiempo en que reciba toda la gente que se haya perdido para siempre. Y luego retomando lo que el Señor Jesucristo viene diciendo en el capítulo 6, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces dice, y quiero detenerme aquí porque esto cuando dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y quiere decir que cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo no solo es hecha hija de Dios, sino que viene a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no estoy hablando de las iglesias denominacionales. Mira, aquí hay 3 en esta cuadra. No estoy hablando de las denominaciones cristianas protestantes o evangélicas. Estoy hablando de que cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras, no solo pasa a ser hijo de Dios, miembro de la familia de Dios, miembro del pueblo de Dios, sino que es cuerpo de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo. Es como un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, en virtud de eso, el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, le dice al apóstol Pablo que le diga a los corintios que cada uno de ellos son miembros de su cuerpo, que no tomen ningún miembro de su cuerpo y lo junten con una ramera. Ahí está. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Pero entendiendo que la aplicación a estos tiempos es la prostitución que hay a causa de la fornicación y los adulterios y de los pecados contra naturaleza, el Señor Jesucristo está diciendo claramente aquí que ninguno de los hijos de Dios que son miembros de su cuerpo han de practicar la fornicación o el adulterio o los pecados contra naturaleza, porque son santos, como él mismo al principio dice, a los santos y fieles, a los llamados a ser santos. De hecho, en este mismo pasaje del capítulo 6 les dice que ellos ya han sido lavados, aunque no todos, algunos han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados por el poder del Señor y el poder del Espíritu Santo. Por el poder de la obra de Cristo y por el poder del Espíritu Santo de llevarlos a la gracia de Cristo. Entonces, un joven o una mujer o un hombre, ¿cierto? Pues no solo jóvenes, sino adultos también, como somos, no vamos a tomar nuestro cuerpo con el argumento de que todo nos es lícito y cometer pecados sexuales que no están debidamente consentidos y aprobados por Dios en las Sagradas Escrituras. No hagamos eso. Quitaré vuestros miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Luego dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y esto, amados hermanos, Pablo luego lo va a ampliar en el capítulo 7 cuando hable del matrimonio, que vamos también a ver. Este concepto de dos serán una sola carne, dicho por el Señor, y los dos serán una sola carne, solamente está contemplado por Dios, ordenado por Dios en el matrimonio. Es el único escenario, la única institución
Y la única manera legítima en que dos personas se unan sexualmente. En el matrimonio, a eso lo llaman el deber conyugal. Como también, pues no solamente, hay muchas otras responsabilidades dentro del matrimonio, deberes dentro del matrimonio. Pero a eso lo llama también el Espíritu Santo, juntarse en uno. O sea que cada vez que los esposos, una pareja de esposos debidamente casados en el matrimonio, tienen su relación sexual, ellos están confirmando la sagrada institución del matrimonio. Y que ya no serán más dos, sino una sola carne. Y que lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Y esas son las implicaciones legítimas de las relaciones sexuales en el matrimonio. Es como cada vez que los esposos se deleitan mutuamente, ellos están confirmando lo sagrado que es como dice, el lecho sin mancilla. Su matrimonio delante de Dios. Por eso, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones y las mujeres que se echan con mujeres no entrarán en el reino de los cielos, porque han pervertido, han prostituido y han corrompido algo sagrado. Dios, cuando creó la sexualidad, la creó santa. El hombre la corrompió. Y hay una cosa, amados hermanos, que pasa cuando cuando se cometen fornicaciones. Recordemos que ya en el entendimiento que tenemos, que es de acuerdo a como Dios nos ha concedido, las fornicaciones, que son las relaciones sexuales que sostienen hombres solteros con mujeres solteras de diferentes edades. Luego están los adulterios, que son las relaciones sexuales que cometen hombres casados con mujeres solteras o con mujeres casadas y viceversa. Son los adulterios. ¿Sabe qué pasa cuando ocurre eso? Son una sola carne. O sea, esa persona está recibiendo, está siendo alimentada de las tinieblas que hay en el otro. Por eso dice el Espíritu Santo, limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque eso es lo que se obtiene. Ellos se gozan y dicen que tienen su orgasmo y que fue bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado? Han sido contaminados en su espíritu por la maldad y la rebelión, porque hay tres cosas que la Biblia menciona: el pecado, la rebelión y la transgresión contra Dios. Es lo que se están compartiendo mutuamente, no solamente el placer sexual o el orgasmo, sino que ambos están consintiendo para sí oponerse a Dios. Y ambos se contaminan porque son una sola carne en ese momento. Está diciéndole, vamos contra Dios, sí, vamos contra Dios. Vamos a pecar contra Dios, vamos a rebelarnos contra Él, vamos a cometer transgresión contra Él. Sí, cometamos transgresión contra Dios. ¿Somos más fuertes que Él? Sí, somos más fuertes que Él. Para ser uno solo. Para estar de acuerdo contra Dios. Recordemos, tres cosas. ¿Vamos a pecar contra Dios? Sí, vamos a pecar contra Dios. O sea, vamos a hacer todo lo contrario a lo que Él estableció. Listo, vamos a hacerlo. ¿Vamos a cometer transgresión contra Dios? ¿Nos vamos a rebelar contra Él? Sí, vamos a rebelarnos contra Él.
¿Vamos a cometer iniquidad contra Dios? Sí, vamos a cometer iniquidad contra Dios. Vamos a torcer el camino. Vamos a torcer la verdad sobre este asunto. Y tienen la relación sexual ante un demonio contra Dios. Eso es lo que pasa. Un día, en el día del juicio, Dios mostrará todo eso. Pero si alguien, como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En estos tiempos atiende a esta palabra, será libertado. Pero hay una bendición cuando se es miembro del cuerpo de Cristo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y qué hay en el Señor? Gracia. Entonces, ¿qué recibe del Señor? Gracia. De él tomamos gracia sobre gracia, abundante. El Señor dice la justicia de él tomamos justicia, determinación de hacer siempre lo que a nuestro Padre le agrada. Obediencia de un hombre, Jesucristo. Entonces, ¿de qué tomamos del Espíritu de Cristo? Obediencia hacia el Padre, amor para con el Padre, determinación de seguirle, de obedecerlo, de amarlo, de servirlo, porque estamos unidos a Él. Es muy diferente unirse a una ramera o a un ramero. O sea, alguien que vaya en contra de Dios. El Espíritu Santo dice en la carta a los Romanos, en el primer capítulo, hablando de la culpabilidad del hombre, dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, es mucho mejor unirse a Cristo que unirse a alguien que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Porque Jesús dijo, ambos caerán ambos caerán en el hoyo. Si un ciego guía a otro ciego, o sea, unas personas cometiendo fornicación y adulterio, pecados sexuales contra la naturaleza, son ciegos, guías de ciegos, y ambos caerán en el hoyo. Entonces, el mandato del Señor a la iglesia de Corinto, porque recuerden que aquí la fornicación no es únicamente entre solteros como se entiende hoy día, sino la prostitución del cuerpo por parte de todos aquellos que cometen sexualidad fuera del matrimonio. Él dice, huid de eso, huid de la fornicación. Y eso uno le recuerda esto, porque es mandato del Señor. El Señor Jesucristo le ha mandado esto. No es Pablo. Pablo es únicamente un instrumento. Él mismo dice que es un administrador, que es un servidor, que es un colaborador. Él solamente fue un vaso, dice un vaso, para escribir lo que el Señor Jesucristo está mandando. El Señor Jesucristo, dentro de sus mandamientos, dice, huid de la fornicación. ¿Se acuerdan el caso de José, que llegó a Egipto muy joven, habiendo sido vendido como esclavo por sus hermanos, y llegó a ser servidor, esclavo en la casa de Potifar, general del ejército, y él tenía una mujer prostituta, o sea, una mujer que se prostituía su cuerpo, no siendo fiel a su esposo. Y quiso que José le satisfaciera el hambre, que le diera de comer. Usted no ha oído cómo se expresa el mundo, y aún las jóvenes expresan eso de que alguien se las comió. O el joven dice, yo me comí a tal joven, a tal muchacha, y no piden ambos ser comidos. Ella quería que José
le satisfaciera el hambre. ¿Y qué hizo José? José huyó. O sea que es posible huir. Se puede huir, aún estando acosado. Se puede huir. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Patricia, es que la niña vino para su clase. Sí, bueno, está bien. La profesorita, gracias. Vea, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de ¿qué? Del cuerpo. Pero el que fornica o se prostituye sexualmente, y no estoy hablando de la profesión de la prostitución. Sigan con la mami. También va para la escuela dominical. Gracias a Dios, sí. Entonces, acuérdense que acá no estamos hablando de la profesión, sino del acto sexual al cual el Señor llama prostitución. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica o se prostituye sexualmente, pecando, transgrediendo y acometiendo iniquidad contra Dios, contra su propio cuerpo peca. O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. El precio a que hace referencia aquí es el precio, el sacrificio de Cristo. Dios, la Biblia dice, más bien el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan y dijo lo siguiente en su evangelio: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí ya empezó, ahí dice, comprado fuiste por precio. ¿Cuándo lo compra? Cuando Él da a su Hijo unigénito al mundo para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera amó Dios a su Hijo unigénito, al mundo a través de su Hijo unigénito, que lo ha dado en sacrificio por todos los hombres, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los que creen en Él son adquiridos a través del sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios tomó los pecados de aquellos hombres y mujeres de Corinto que creyeron en el Evangelio y los cargó sobre Jesús. Y Jesús llevó el castigo de esos pecados. O sea que, volviendo al contexto de la carta, cuando Pablo predicó en Corinto el Evangelio, les dijo a los corintios, a la gente de Corinto, que Dios había enviado a su Hijo para pagar por la prostitución. Para pagar por cada fornicación y adulterio y pecado sexual contra la naturaleza cometido por ellos. Porque la paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que les está diciendo, comprados por precio. Porque es que tiene que pagarse. Cada vez que se cometen esos pecados sexuales en plena acción sexual, la persona
está colocándose un cuchillo en la garganta o una soga en el cuello. Porque lo que está establecido por Dios es que la paga del pecado sea la muerte. O sea que en ese momento los dos deberían morirse allí. Deberían morir. Y ser sacados con los pies para adelante, con una etiqueta por parte del CTI y criminalística. Bueno, los que vengan a sacarlo en esas bandejas, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿quién es el que ha pagado por cada acto sexual fuera del matrimonio? Jesús. Entonces Dios carga todo eso sobre Cristo. Cada fornicación, cada orgasmo que los hombres han tenido con las mujeres. Cada vientre saciado con la comida sexual, ¿cierto? No digerida. ¿Quién la llevó? ¿Quién llevó toda esa indigestión sobre sí? Cristo mismo. El cual pagó por eso. Y dice que Dios lo llevó a tal punto de pagar por eso que quedó completamente molido. Hecho una llaga completa. Despellejado. Con los huesos a la vista. Porque podía contarlos. Con su rostro desfigurado. Con su cuero cabelludo lacerado. Con sus manos horadadas, sus pies horadados, su costado atravesado. Porque estaba pagando por cada orgasmo concretado en fornicaciones y en adulterios. Para que quien se acoja a la justicia de Dios por la fe en Cristo, no le sea tomado en cuenta eso. Y esos pecados les sea perdonado. Y reciba por la gracia de Dios el ser hijo de Dios. Cosa que eran algunos de los corintios. Pero ya ellos ya habían sido lavados por la sangre de Cristo. Porque se necesitaba de que Jesús derramara su sangre para limpiar a todos aquellos que habían, por su pecado, por su transgresión y por su iniquidad, ido contra Dios con sus relaciones sexuales en fornicación, en prostitución. Solo por la sangre de Cristo son limpiados. Por eso dice, comprados por precio. El precio fue que Jesús pagó, y que Jesús pagó, la paga por el pecado es la muerte. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y estamos citando solo uno. Ayer le dije a un hombre, ¿no ve que usted se está exponiendo a la muerte? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Dice, los cuales son de Dios. Y ahí quedamos por hoy. ¿Qué vamos a hacer los que ya estamos casados? Sea honroso en todos el matrimonio y el lecho, ¿qué? Sin mancilla. Porque a los adúlteros y los fornicarios
los juzgará Dios y no entrarán en el reino de los cielos. O sea, el compromiso que tengo como esposo para con mi esposa es entender y comprender que las relaciones sexuales que sostengamos serán conforme a la verdad de Dios para glorificar a Dios, su palabra. Y deleite mucho de ambos para confirmar el pacto conyugal y no corromper eso. Pero los que están solteros, los que están, como dice, el pecado los asedia, todas esas ideologías que hay hoy día los asedia, hay una promoción. ¿Sabe? Hace años atrás, cuando mis hijos llevamos a mis hijos al colegio, ¿sabe cuál era la manera en que la educación sexual era un condón? La profesora Patricia Fajardo, que está aquí, ya sabe que es profesora, que esa era la manera, la sabia forma de enseñar educación sexual a los jóvenes. Era, carga siempre un condón. Y se empezaron a vender condones por cantidades alarmantes. Pero como eso no satisface, porque eso mitiga, entonces ni condón se usa. Y muchos niños nacen no deseados, como dicen. Y muchos problemas, enfermedades surgen. Porque también dijo el Espíritu Santo que cuando nosotros no nos sujetamos a la sabiduría de Dios, recibimos en pago la recompensa de nuestra desviación. Dice, recibiendo en nosotros mismos la retribución debido a nuestro extravío. Si no es la muerte instantánea, es una muerte lenta y dolorosa, con una enfermedad penosa, porque la paga, el pecado se paga. Pero ¿por qué entonces no acogernos a la justicia por la fe? El apóstol Pablo para animar a la gente, les dijo lo siguiente: el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el más pecador. Porque es que si uno no considera, si el predicador, el pastor, el sacerdote, el papá, la mamá, el joven, si nosotros no reconocemos que somos pecadores, no podremos ser salvos. Jesús vino a salvar a los pecadores y Pablo dijo, de los cuales yo soy el más pecador. Y en la versión Reina Valera el 60 dice, yo soy el primero. O sea que ante todos, si hay alguien que ha pecado, dice Pablo, yo soy el primero. O sea, el que ocupa el primer lugar entre todos los pecadores, con el más alto grado de pecado. Y bien dice el Señor Jesucristo lo siguiente: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Porque no hay pecado pequeño o grande. Todo pecado se paga con la muerte, pero le damos gracias a Dios. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la justicia, por la fe. Hay solución, hay solución. No nos quedamos únicamente en el hecho de hablar acerca de eso. Vea, hablaba con mi esposa esta mañana acerca de Juan Bautista. Vea, Juan Bautista en su amor por la gente, él se dirige a Herodes, porque no quería que Herodes se perdiera, y Herodes tampoco es que fuera una perita en dulce.
Pero Juan Bautista se propuso que Herodes fuera salvo. Juan Bautista estaba predicándole a Herodes, quien en ese momento estaba con la mujer de su hermano. La había tomado por mujer, por amante. O sea que se estaban prostituyendo, cometiendo adulterio delante de los demonios y contra Dios. Y entonces Juan Bautista le dice a Herodes: Herodes, donde quiera que se lo encontraba, Herodes, no te es lícito, ¿sí ven? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano Felipe. Y eso le insistía y le insistía y le insistía. Pero, ¿qué pasó con Herodes? Herodías le estaba dando de comer. Y Herodías le gustaba la comida de Herodes. El vientre para las viandas y las viandas para el vientre. Y llegó a convencerlo de matar a Juan Bautista. Y Herodes mandó decapitar a Juan Bautista. Error, grueso error. Porque cuando dos se amangualan para pecar contra Dios, no tienen manera de que la luz les resplandezca en el corazón para vida eterna. Herodes dice que no quería. La escritura dice que él no quería hacer eso. Pero a causa de Herodías, él amó más a Herodías, con la que estaba cometiendo adulterio, que la vida eterna. Si ve que no hay ayuda en dos personas que están amangualadas contra Dios, no hay ayuda del uno al otro. Terminan deshaciéndose de la verdad. En ese caso, decapitaron a Juan en la cárcel y le trajeron la cabeza en una bandeja y se la presentaron a la hijita de Herodías, la cual también había danzado y había despertado sensualmente el hambre de Herodes. Antes no se sabe si qué hacía con la hijita de Herodías. Padre, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a ti porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual pagó por todos nosotros. Ninguno de los que estamos aquí era bueno, ni es bueno. Todos los que estamos aquí deberíamos estar muertos, haber muerto en nuestros delitos y pecados y haber sido llevados al Hades para ser atormentados. Y eso es lo que merecíamos. Y eso es lo que se merece. Deberíamos en estos momentos estar en esa llama de fuego en el Hades, esperando el día del juicio para ser arrojados al infierno. Pero tú eres bueno. Y enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo. Entregaste a tu Hijo unigénito en sacrificio por nosotros, para que pagase por todas esas maldades, todos esos pecados, toda esa inmundicia. Él pagó por cada relación sexual cometida delante de los demonios en pecado, transgresión e iniquidad contra ti. Por eso también, Señor, como Pablo lo dijo, en esta mañana nosotros también creemos esto y lo decimos.
que si Jesús vino a salvar a los pecadores, nosotros también, Padre, podemos decir, Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros. No hay nadie que nos gane. Porque si estimamos poco, jamás nos arrepentiremos. Así como Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros, pedimos a ti, Padre mío, que cada uno de los que estamos aquí podamos acogernos a la justicia por la fe. Porque aún los que piensen o crean o estimen para así estar firmes, hemos de cuidar de no caer. Pero apelamos a ti, Señor, que eres todopoderoso para guardarnos sin pecado y sin caída, sin mancha del mundo. Rogamos que obres por tu gracia en el corazón de la juventud en todas las naciones debajo del cielo, que está siendo asediada por el pecado, por las ideologías de lo lícito. Perdona a los jóvenes, a la juventud, a nuestros hijos, nuestras hijas que están dentro de ese ambiente tan complejo como el de hoy, Señor. Que ellos puedan huir de la fornicación. Así como José huyó de la fornicación, de prostituirse con la mujer de Potifar. Porque él temía a ti, Señor, y no quería pecar contra ti, ni contra su amo, ni contra esa mujer. Padre, ayuda a los jóvenes a entender que ellos no son comida para el vientre, ni que ellos son un vientre deseoso, Señor, de comida. Que esta juventud, Señor, estos jóvenes, Padre Santo, reciban por tu gracia entendimiento, comprensión, Señor, de que han sido llamados a ser santos, a ser para ti, para ser miembros de tu familia, para ser miembros del cuerpo de Cristo. Ayuda a esta juventud en todas las naciones debajo del cielo. Que esta juventud entienda que no todas las cosas que el mundo tiene por lícitas les convienen. Que ellos no tienen que dejarse dominar de esas ideologías de lo lícito. Concede a los jóvenes, Padre, que han conocido la verdad, que han conocido tu palabra, que hoy día están congregados en muchas iglesias protestantes, evangélicas en todo el mundo. Ejercer ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, regidos por el Espíritu Santo. Que quienes estén cometiendo fornicación vayan delante de ti, confesando su pecado, dando cuenta de sus hechos, pidiendo perdón por sus pecados y sean lavados por la sangre de Cristo. Así también rogamos por todo hombre y mujer adulto que está en fornicación, que está viviendo en unión libre, que está viviendo una unión marital de hecho, Señor, no debidamente organizada ante ti, ante las autoridades, en el matrimonio consagrado por ti. Perdona también a estas personas que en sus corazones quieran, Señor, formalizar, Padre Santo, esa vida conyugal, mas no su pecado. Que del pecado se arrepientan y se conviertan y puedan, Padre, establecer un matrimonio conforme a la gracia tuya en Cristo Jesús. Rogamos por los solteros, las solteras, los que están viviendo ahora, Señor amado, separados, para que ellos, Padre mío, también estén consagrados, dedicados y consagrados para ti, guardados de la prostitución. En el nombre de Jesús, a los esposos, a los que estamos casados,
a las esposas que están casadas, Padre Santo, que tienen sus maridos, que tienen sus esposos. Guárdanos a todos, necesitamos ser guardados por ti. Protégenos, ampáranos y líbranos. Concédenos, Padre Santo, tener en cuenta que todos hemos sido comprados con precio, a un alto precio. Concede que por tu gracia podamos, Padre Santo, vivir en la justicia por la fe, mediante la obediencia, la gracia y la justicia de un hombre, Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, por quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, santificación, justificación, vida abundante y vida eterna, en el nombre de Jesús. Te rogamos por los padres de familia que se sienten maniatados, que ya no ven, que no tienen ninguna autoridad sobre sus hijos, sobre sus hijas. Señor, para que tú, Padre mío, les concedas, Padre, por el Espíritu Santo, hablarles al corazón a sus hijos, impedirles y estorbarles en sus pecados, para que no caigan de espalda, Señor, no caigamos de espalda. Y muramos juntamente con ellos. Da sabiduría a los padres de familia para dejar claro ante los hijos que han de guardarse, Señor, santos y sin mancha del mundo. Que estimen, Señor, con un alto grado de dignidad, su virginidad, su sexualidad, que la estimen valiosa, preciosa, como algo santo, puro, que ha de ser únicamente, Señor, ejercido en el matrimonio. Que no se dejen engañar en sus círculos sociales, en las redes sociales, por gente mentirosa, engañadora. Santifícanos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad. Concédenos entender y comprender que somos miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Y que estamos unidos a Él en un solo espíritu con Él. En el nombre de Jesús. Que no somos nuestros, que somos tuyos, pues tú nos compraste por medio de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a quien tú has resucitado de los muertos, para que nuestra fe y esperanza estén en ti. En el nombre de Jesús. Permite que nuestros hermanos, todas estas personas que hoy han estado presentes en este servicio, puedan regresar a sus casas en bendición del Evangelio. Agradecidos y agradecidos todos contigo por el amor que tienes para con nosotros. Porque si ciertamente has permitido que hoy se leyera este pasaje, es porque nos amas. Gracias por amarnos, gracias por amar a los jóvenes, gracias por amar a los solteros, gracias por amar a los casados, gracias por santificarnos en tu verdad, tu palabra es verdad, en el nombre de Jesús, amén. Pueden saludarse, gracias por haber venido. A los hermanos que están virtualmente conectados, muchas gracias por haber estado con nosotros, en el nombre de Jesús, la gracia de Dios esté con ustedes, en el